Estamos con Mauro Calderone, artista plástico de Venado Tuerto, talentoso artista. Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitar nuevamente. Sí, no. Un placer venir a este espacio. Y nosotros recibirte. En esta oportunidad no lo hacemos en relación a tu obra artística, sino a otra cosa que es más interesante, o digamos, en el conjunto de la sociedad, y que te lo voy a valorar tanto como tus cuadros, esta iniciativa tuya y de otros artistas más, entre los que se cuenta Oscar Poliotto. Desde luego. Que es el MIA, el Museo Internacional de Arte, que se va a instalar en Venado Tuerto y que ustedes están detrás de eso. Exactamente. Recordarnos, refrescarnos. ¿Cómo no? Con gusto, con mucho gusto. Bueno, el MIA es justamente el Museo Internacional de Arte de Venado Tuerto y surge hace un tiempo donde nos juntamos atrás de una idea de Oscar Poliotto, que era justamente que la ciudad algún día cuente con un espacio como para que se reconozca el arte histórico, el arte contemporáneo, las expresiones visuales de la ciudad como un museo, ¿no? Formado por artistas, fundado por artistas, manejado por artistas, y bueno, y hicimos los pasos legales correspondientes, nos fuimos convocando, tomamos personalidad jurídica y empezó a charlarse la necesidad de que, bueno, no es poca cosa, ¿no? La personalidad jurídica sí. nos hace visibles legalmente, sí, nos presenta de otra manera, y surgió la posibilidad de tener un espacio. Y bueno, hemos ido conversando, estamos trabajando con varias hipótesis, y entre ellas surge la vacante del viejo hospital, y claro, de alguna manera bueno, quisimos instaurar en la sociedad, poner en consideración de la sociedad de alguna manera, desde nuestras posibilidades, nuestros medios, que esa propuesta llegaba a un punto, por lo menos se considere, claro, se converse y se discuta. El espacio del hospital es un espacio grande, es una manzana. Yo estaba hablando antes con Marcelo, antes de venir para acá, que tiene la parte hay una nueva, la que está en la esquina esa de Mateo y... Sí, funciona la morgue. La morgue, sí, y algunos consultorios, pero la morgue funciona, la morgue. Sí. Que es nueva, tiene toda instalación, pero el resto, que es enorme, tiene las dimensiones que tienen las viejas construcciones, son altísimas. Exactamente, sabemos. Sí, esto es a lo que me quería llegar. ¿Ustedes creen que todo ese espacio lo necesitan o pueden llegar a compartirlo con...? Claro, en realidad cuando se empezó a plantear, sabemos de buena fuente, porque hemos tenido negociaciones con políticos de distintos sectores, del oficialismo municipal, de la provincia, en este caso la jurisdicción es provincial. Sí. Entonces estamos bien informados de que hay una parte importante del hospital que habría que destruirla, derrumbarla, porque ya no se puede habitar o no se puede hacer funcional, o sería un presupuesto sumamente oneroso volver a hacerla. Sí. Entonces ya entendemos que hay una parte que no se va a usar, pero la parte del frente del hospital, en realidad no hemos avanzado tampoco ni con arquitectos ni con pero tenemos esa información. La parte de ingreso del hospital está bastante esa parte está todo bien. Sí, sí. El espacio igual es muy grande. Lo interesante acá que se plantea es que a medida que empezamos a trabajar este tema, empezó a surgir la posibilidad de que lo empezamos a llamar un polo cultural, ¿no? Es decir, empezar a integrar otras actividades a ese espacio, porque vuelvo un poquito a lo de la jurisdicción. Es importante saber que ese terreno es de la provincia, el espacio es provincial. Entonces, también de alguna manera, si el proyecto es importante, si camina por donde tiene que caminar y alguna vez llega a desarrollarse, la provincia tiene jurisdicción para construir, en fin. Entonces, eso también es una ventaja, porque no hay conflictos con propiedad de terrenos y muchas veces cosas que traban las inversiones, ¿no? Porque el Estado también de alguna manera tiene que invertir en todo esto, ¿no? Pero se nos planteó la posibilidad, empezamos a charlarlo, de incorporar otras actividades y empezar a pensar en un espacio que de alguna manera que vaya buscando el crecimiento de la ciudad. ¿Por qué no un museo de arte donde nosotros ya hemos hecho gestiones para que haya obras de una sala de maestros nacionales, donde va a haber obras de artistas importantes? Muchos ya están donando obras, otros internacionales que Poliotto lo gestionó.
en su momento y que acompañaron. Entonces ya da cuenta, con 270 y pico de obras se va a hacer una cosa muy interesante. ¿Por qué no llevarlo a un barrio o a 3 barrios donde probablemente un contrapunto cultural vendría muy bien, por un montón de cuestiones? Está bien. Porque ese espacio, bueno, se ha planteado de distintas maneras. Pensamos que es muy interesante, sobre todo para interactuar en los barrios. Sí, sí. Si bien la municipalidad ha hecho sus gestiones de ampliar cultura, porque la Casa del Bicentenario se instauró en el barrio San Martín, sí. O sea, de alguna manera se va haciendo eso, pero la ciudad va creciendo y hemos visto que también mucha gente de las periferias o de barrios periféricos no concurren al centro, ni al teatro, no son habituales ni del Teatro Ideal, ni del Teatro Verdi cuando funciona, ni del Galpón del Arte, entonces no deja de ser una cosa interesante que a un sector muy nutrido poblacionalmente de la ciudad vayamos a buscar algo de placer, ¿no? Algo que sea interesante, ¿no? Hace 100 años que vamos a ese lugar por problemas. Sí. Entonces, ¿por qué no podemos tener en cuenta que puede haber una institución que contenga a los chicos del barrio, pero realmente, o sea, integración o inserción cultural en serio? Gran parte de la prevención de la salud viene por las expresiones artísticas. Entonces, porque muchas se preguntan, hay mucha gente que está pujando o digamos muchas ramas de las cuestiones provinciales que están intentando ver qué pasa con ese espacio. Nosotros realmente pensamos en el barrio, porque es como decir, bueno, proponemos también integrar justamente en distintas actividades, que grupos de danza puedan tener un espacio para trabajar junto al MIA, lo mismo que grupos corales que por ahí uno ve que no tienen lugares para ensayar, o sea, hacer una propuesta integradora y de belleza de ese lugar, ¿no? Nos parece que puede ser interesante. Sí, pero además, Mauro, te digo que si hay una referencia concreta del barrio San Martín es el hospital. Uno no se imagina al barrio San Martín sin el hospital. O sea que para el barrio también va a ser sacarle, extraerle algo que lo identifica. O sea, si vos dejás vacío el hospital, si lo dejás sin nada, termina siendo un palomar, le estás quitando parte de la identidad del barrio Gutiérrez, San Martín, en fin. Y si vos le das cuántas identidades más. Bueno, el Olimpia, que es lo más moderno, el Central Argentino, son instituciones emblemáticas que hacen a la subjetividad o a la objetividad, a la personalidad del barrio San Martín. O sea, no podés vaciarlo y dejar eso como un palomar vacío. Una de las propuestas que había era del Poder Judicial, de tratar de hacer una especie de ciudad judicial. Habrá que ver si pueden ver las cuestiones de infraestructura, porque repito, una limitante es la infraestructura, no tanto para el tema probablemente para el museo no, justamente, pero para otras actividades eso va a ser un punto interesante. Pero urbanísticamente, socialmente, ese tipo de instituciones tienen una vida limitada en cuanto al uso horario, porque generalmente al mediodía termina la actividad, los fines de semana suelen ser desiertos. Uno pasa por la Casa de Gobernación de Rosario en pleno centro y vos ves esos espacios que están sin. En cambio, un museo que tenga talleres de danza, talleres de baile, o sea, el museo prácticamente con actividades, talleres de artistas, que haya un espacio que los artistas puedan, digamos, que se piense que algún día se puede proponer un espacio donde se haga una industria cultural, pero en serio, o sea, tratar de decir, yo tengo posibilidad de dar talleres de pintura, bueno, que esté el espacio y que a lo mejor se integre, por supuesto, que a la gente de los barrios. Si hace falta, a lo mejor que sea donoren, pero también puede ser un medio para que alguna vez alguien pueda vivir de eso y sumando a un aspecto interesante para medir en muchas actividades. Y pensamos que puede ser muy interesante también por eso. Algunas de estas cosas, perdón, las digo a título personal, ¿no? Porque con el grupo, por supuesto que todo se decide, todo se conversa, pero es muy amplia la posibilidad que tenemos cuando uno decir la palabra cultura, cómo manejarla, cómo integrarse en un barrio que me parece que lo necesita más sin duda. Más que otro. Pero es cierto lo que vos decís, que la gente del barrio San Martín le cuesta venir para acá, para el centro. Y después había un proyecto, yo no sé si era creo que era de Macioli,
hacer ese corredor que había dejado frente a la vía, un corredor cultural que arrancaba en Santa Fe y terminaba en la Ruta 8. Sí, sería buenísimo. Y bueno, eso es dinero, pero digo, hay que empezarlo, hay que trabajarlo, hay que ponerse... Exactamente. Si vos dejás que, porque la falta de dinero hoy te inmoviliza, nunca lo empezás. Y como decía Lula cuando arrancó en el gobierno, dice, ¿cómo era, Marcelo? Iniciar el proceso. Lo importante es iniciar el proceso. O sea, no quería hacer la revolución mañana, pero iniciarlo el proceso. A mí me tocó, en lo personal, en estos últimos tiempos, interactuar con políticos por este tema. Veo en los políticos jóvenes un interés, lo cual nos renueva la esperanza, porque les interesa empezar a plantear y hablar de una ciudad a mediato plazo o a un plazo a largo plazo, no siempre estar trabajando sobre la coyuntura. Claro. Y esto es una propuesta interesante para que los políticos la tomen realmente de ese punto, a mediano plazo, pero pensemos una ciudad a 20 años, pensemos una ciudad a 50 años, pero empecemos a pensarla y a tomar esa medida. Así como hay que arreglar un bache en una calle, también hay que empezar a pensar qué hacer con la gente que se va nutriendo. ¿No? Hoy hablábamos de eso con Marcelo. Son barrios sumamente poblados. La planificación. Sí. Unilo tiene, digamos, ¿no? El Museo de Arte Moderno. Sí, por supuesto. Claro. Aparte, bueno, el arte moderno, que la gente lo conozca. Sí, aparte que es muy interesante. A mí me encantaría ir al viejo hospital a ver una obra de Carlos Alonso. Me encantaría que esté ahí. Claro. Me encantaría que los pibes del barrio sepan que está ahí. Claro. Que se haga también sentido de pertenencia, porque eso es jugar en serio, decir, vamos donde tenemos que estar. Hay lugares del mundo, en Brasil se hizo, en Colombia también, que en lugares, y con esto no quiero decir que sea un barrio conflictivo, porque no estoy hablando de eso, pero sí hubo lugares muy nutridos, donde hay problemas sociales también, y donde se instauraron centros culturales que dieron muy buenos resultados, porque generaron justamente un proceso de integración, y me parece que es la mejor manera de prevenir. Sacar a un pibe de una situación marginal también es darle las herramientas, y no todos tienen posibilidad de estudiar. Y desde la escuela pública, desde la educación pública, de los lugares naturales, poder desarrollarse y llegar a subsistir en una sociedad, sobre todo en sociedades como las nuestras, que de alguna manera también expulsan. Entonces es importante pensar en serio en que hay gente que puede llegar a estar incluida. Somos racistas y discriminadores, ¿no? Y fenicios, y ciudades como esta que son ciudades fenicias, pero hay que reconocerlo. Ojo, yo vengo también del comercio, ¿no? Porque vamos a decir, por eso que a veces me llama la atención estar también hablando de cosas de estas, si bien pequeños comercios, pero es interesante que nos cambie la manera de pensar. Incluir es hacer cosas en serio, y creo que los políticos tienen que entender que hay cosas que salen de la retórica y tienen que ir a la acción, y la cultura puesta en marcha de esa manera me parece que es sumamente importante para que dentro de 20 años estemos hablando, como hoy se habla de Galpón del Arte, como se habla de este espacio que probablemente fue la Biblia, ¿no? Un espacio que fue probablemente de los primeros que pudieron en la postdictadura desarrollar actividades culturales. Hoy se disfrutan, hoy tienen actividad, eso es importante. Seguro. Bueno, Mauro, se nos acabó el tiempo. Bueno, placer. No, para nosotros también estar con vos, siempre sos bienvenido en esta casa. Bueno, muy amable. Esperemos que podamos llegar a puerto con esto. Ojalá. Nos vamos, será hasta el próximo jueves. Mucha suerte, Mauro. Bueno, gracias, muy amable. El juego más grande del mundo.
El montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, se pensó y gritó a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos.